Sí, ahorita, tranquilos. Ya estamos en Ligas Revueltas en vivo en esa transmisión con Alejandra y Saúl López Velarde, que están aquí con nosotros para hablarnos de... Hola, ¿cómo funciona? Ay, Hola. ahí está, esa es nuestra cámara. Esa es la cámara. Está transmitiendo en vivo. También hay un invitado especial, por favor, paneo. Hola, Andrés. ¿Qué onda? Pues nada, estamos aquí para hablar de la obra, esta obra que están ustedes haciendo juntos desde hace ¿cuánto tiempo? Ay, Un Dios, año, vamos que a parecen cumplir. 4 siglos, ¿sabes? Un año perro, muy Un año perro. Lo que pasa es de que surgió en pandemia. Surgió en pandemia. En pandemia, ¿verdad? Pues, un año después de la pandemia. Segundo filtro de pandemia, o cómo se dirá ahora, como segundo año. 2021. 2021. Fue una obra que nosotros la teníamos como pendiente, Alejandra y yo, porque bueno, siempre nos hemos querido generar creativamente, ¿no? Cosas, y hemos trabajado en muchos proyectos. Yo de repente me doy cuenta de eso, Ale. Sí, un buen, así. Como hemos trabajado en proyectos para las niñas, para los niños, desde la Feria del Libro, también el tema de, yo quiero uno de esos también. En la Central de Abastos. En la Central de Abastos, y también para teatro con la maestra Lucina Rojas en el Kamishibai del Libro Uruguayo de los Muertos. Con Isis Orozco. Con Isis Orozco, With Maníacas, y también tuvimos Tomás. Performance para niños siniestros. O sea, en general, yo creo que somos unos grandes compañeros de trabajo y nos debíamos hacer algo especial, muy especial, tan especial que nos da miedo hacer esa obra de teatro. ¿Cuál es el nombre de la obra? Es La Ouija de papel de Eduard Corey. Y bueno, ¿qué más? Sí, tiene un halo, sí nos da un poco de miedo. Fíjate que, bueno, número 1, yo quiero mandarle un saludo a nuestra compañera Barbarella, que seguramente nos está escuchando y viendo desde la casa. Seguramente está pendientísima de las redes, ¿no? Desde la hermana República de San Agustín Etla, en la casa náufraga, ¿no? Entonces, fíjate que con ella, en algún momento de la vida, ella es una amante de los libros y tiene su propia biblioteca como muy personal. Sí, muy de ella, como muy de una ella. Cosa muy bien curada y que dice, creo que hablábamos también con Rafa de Biblioteca Chipichipi la vez pasada, de las bibliotecas, ¿no? Que eran un poco como una cartografía, una biografía de ti misma, y eso veíamos ahora como con Barbie en este momento y con su propuesta de libros, y ahora con Rafa, que estuvimos teniendo funciones el Jueves Santo y el Viernes Santo también, creo, no sé. Sí, así es. Entonces, entonces con Barbie ella me mostró Anfigorei, ¿no? Que ese libro es una compilación de las ilustraciones, de los cuentos e ilustraciones de Eduard Gorey, y la verdad a mí me impactó mucho, siempre me ha impactado mucho Gorey, ¿no? O sea, me encanta su sencillez y al mismo tiempo la complejidad de cómo aborda el cuento para las niñas y para los niños, ¿no? El cuento ilustrado. Entonces, bueno, en algún momento de la vida, ya ves de esos proyectos fracaso, creo que a mí me llamaron de Corte B, de algo de la televisión, diciéndome, oye, güey, ¿por qué no haces algo de teatro para la tele? Y entonces, sí, vamos a hacer, oye, Alejandra, es el momento, es el lugar. Y entonces, bueno, partimos de nuevo de esta idea de la Compañía Fantasma, que la Compañía Fantasma es una suerte de editorial viva, que nuestro cometido es escribir sin escribir en esos huecos, en esos espacios en blanco que dejan los libros. Hemos tenido, Alejandro y yo, muchos procesos de Compañía Fantasma, y entonces dijimos, bueno, hagamos otro Kamishibai, ¿no? Como el de Mario Bellatín, y de repente dijimos, no, creo que pues ya es como medio copiarnos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces, de repente, nos entregamos al libro, ¿no? Nos entregamos al libro y vimos las ilustraciones. Casualmente también llega a mis manos Farabeu, de Elizondo, y entonces, bueno, ahí
se suscita una ouija, ¿no? ¿Una ouija qué? ¿Creativa? Como Una ouija real, una ouija. ¿No? Esta ouija donde él comenta acerca de la ouija y también... y bueno, de repente vimos que las ilustraciones podrían funcionar muy bien como cartomancia, ¿sabes? O sea, como los mismos arcanos del tarot, ¿no? Y que entonces, ¿no? La pitonisa empezó, ¿no? Entonces, necesitamos una pitonisa, necesitamos alguien que nos pueda leer esto del otro mundo que nos envía Gorey, ¿no? O sea, en general, la ouija de papel de Edward Gorey es un contacto con la muerte, con el mundo de los muertos, con los fantasmas que habitan en los libros, ¿no? Y en esta ocasión, ¿no? Pues tomamos a Edward Gorey. Y así fue un poco nuestra onda. Fue un proceso rapidísimo. Un mes. Yo creo que empezamos quizá en marzo, finales de marzo, y empezaron a... Esto que dice Saúl es que nos da miedo montarla, es que la obra tiene un halo, como un halo de peligro, de maldad entre lo que nos sucede a quienes estamos pues involucrados, y creo que cuando Saúl dice que sí abre a esta fantasmagoría, a esta cosa que el teatro, o no sé si es lo que estamos proponiendo es algo teatral, pero sí es algo muy escénico, creo que apelamos hacia ese vacío, hacia esa pregunta que el público se hace cuando ve esta cosa inexplicable, ¿no? Como creo que tienes que vivir esa experiencia o ese momento para justo ver qué estás preguntando. Hay un momento donde se invita al público, que podemos tener públicos variados desde 15 personas, que también ahorita para la onda que todavía continúa la pandemia, no sé qué, o público muy pequeño, ¿no? 3, 5 personas, y se dan unas ciertas instrucciones y se apela a la pregunta. Nunca sabemos cuál es la pregunta, pero el público, quien lo está viendo, pues sí, ¿no? Entonces ha habido mucha retroalimentación de decir, que no sé qué vi, pero sí estoy en mi mente, ¿no? Y eso creo que es interesante para el teatro ahora, que de pronto, o para el arte ahora, que todo es demasiado como pornográfico, explícito, de una forma así casi, pues ya, pornográfica, no hay más, ¿no? Está como súper abierto, te dicen casi la reflexión, así va a tratar del amor y el viaje y el descubrimiento de dos almas, no sé, cualquier cosa, pero ya está muy hecho. Entonces creo que esta posibilidad que a mí me da Saúl con la ouija, que si bien es algo creado en conjunto y por supuesto con Edward Gorey, que nos da esta, pues, no sé, dramaturgia, tono, este humor. Este humor. Creo que sí es ese sentido de los libros, ¿no? Apelar a esas lecturas poco usuales, políticamente incorrectas, ¿no? Politiquísimamente incorrectas. O sea, como esas escrituras hechas para los niños, pensadas en niñas y niños, que no siempre se portan bien, que tienen una anécdota que no es sencilla, que no tienen una sola lectura, que puede tener muchas posibilidades de lectura, y que llegar con estas propuestas para las niñas y los niños, ¿cómo te puedo decir? Nos vuelca de nuevo a pensar que las infancias no son, no están esperando crecer para opinar, para ver, para sentir, para interpretar, ¿no? Sino están dispuestas a vivir el mundo, al igual que cualquier otro humano, ¿no? Claro, la única diferencia, como siempre digo, tal vez en las niñas, en los niños, son menos referentes de ejemplos, que eso es lo que vamos ganando con el tiempo, pero las capacidades entre los adultos y las niñas, los adolescentes, las personas de la tercera edad, pues creo que estamos en las mismas condiciones, ¿no? Como en el mismo plano de la igualdad. Fíjate que también esta ouija, pues se compone de gente mala, ¿no? Sí, se compone de gente muy mala, la verdad. O sea, está Eber Garnica, que es especial. Ya vamos a ver.
Te amamos, así, Eder. te amamos, Eder. Especialmente malo. Especialmente. Malo, por supuesto, Alejandra. Y yo, que bueno, no canto las malas las rancheras. En el sentido que sí queremos subvertir las temáticas y las historias para las niñas y para los niños. Que estamos interesados en que la lectura y la escritura sean abordadas desde la manera más creativa, y creo que una manera creativa para abordarles la mística, ¿no? Todo este juego de la mística, y por eso generamos esta sesión espiritista para las niñas y para los niños. Creo también que, bueno, al principio de la obra de teatro tuvimos la participación de Sonia Díaz Gregorio, pero como ella es muy buena, tuvo que salir. Ella sí se portaba bien. Ella sí se portaba bien. Entonces se fue. Sí. Porque, bueno, decimos sí se ¿Quién portaba es Sonia bien. Díaz Gregorio? Sonia Díaz Gregorio es una escritora, dramaturga, artista, actriz, sí. Diseñadora sonora, Ajá, ¿no? En muy general chida. muy creativa. Por este es mi teléfono el que está sonando. Déjame. Bueno, ver entonces qué onda. Sonia estuvo como familiarizada como con este primer borrador, este primer intento de empezar Hola, a bordar, ¿cómo ¿no? estás? Pero más que un bordado fino, era como Muy un bien. retazo, Oye, una Erika, retacería, te un devuelvo la llamada collage, en un segundo, estoy en una una cosa entrevista así, y que estoy fuimos hablando pues por agarrándole teléfono. forma, ¿no? Agarrando ahí un ¿Te la devuelvo? camino también, pues en la Bueno, pieza. mandamos saludos a Erika, que me está llamando por teléfono. A Erika, saludos a Erika. Y bueno, como actriz, pues sí fue complejo en un sentido de una creación de cero del personaje, ¿no? Porque si bien Edward Corey en su narrativa, en sus cuentos, en su ilustración, hay mucho de estos personajes frívolos o estos personajes sumamente malas, de alta clase, o niñas desdichadas que las roban y las violan insectos. O sea, como tiene tiene temáticas muy pesadas que como adulta o como, bueno, yo siempre digo que sigo siendo niña punk y no sé qué, me atraviesan bastante, ¿no? Como no me parece que esté lejos de las narrativas que están escuchando ciertas infancias. O sea, como Narrativas violentas, digamos. Narrativas inmediatas, porque si prendes la tele es muy inmediato poder ver eso. Ahorita la onda de la guerra que está en los noticieros, o a lo mejor estaba mucho más antes, lo que sea. Pero creo que sí vamos hacia unas comunidades infantiles que necesitan que su mundo sea representado de alguna forma, como más allá de este Disney, que está muy chido, ¿no? O sea, pero particularmente yo hablo de mi infancia. Yo nunca me encontré en las princesas, yo me encontraba en otros lados. Me encontraba, no sé, en los Locos Adams o algo así, ¿no? Como es lo que se me viene ahorita a la mente. O Beetlejuice, o cosas así que pasaban cuando yo era una niña, y que era lo que a mí me movía como niña, era lo que creativamente me provocaba algo. Y es un poco eso, es un poco este chiste de ir hacia las infancias no bien portadas. Porque bueno, nosotros decimos, para ver la ouija de papel, si tú eres un niño que siempre se porta bien, estos cuentos no tienes que ver, ¿no? Y esa es como una premisa, porque nos gusta jugar al miedo, Rodrigo, nos gusta jugar, como tú comentabas, estas narrativas violentas. Yo diría que estas narrativas con un sentido del humor, en donde ese humor es entendido por las niñas y por los niños también, así igual que por los adultos. Y hacer un baile con el diablo pues es puro humor, ¿no? O sea, en general tiene mucho sentido, un carácter muy carnavalesco, ¿no? Mira, por ejemplo, esas cosas que están pasando es porque estamos invocando a la ouija de papel. También queremos mandarle un saludo a Rafa. Rafa, sé que nos estás escuchando. Seguro. ¿No? Seguro. Y Rafa, fíjate Fue que víctima de la ouija. Rafa César, de la reírnos. biblioteca Chipi Chipi. Fíjate que nos presentamos pues estos días santos, ¿no?
grabarlo él. A ver, a ver. Voy a abrir la puerta. Entonces, bueno, los presentamos estos días santos y entonces Rafa tapó unos tragaluces que tiene ahí en su biblioteca con periódicos. ¿Sí te platiqué? Un poco, sí, bueno, sí. pues tapó con periódicos los tragaluces para que tuviéramos esa escena tan oscura. Entonces dice que él subió por los periódicos, los movió del lugar, se tropezó y se quebró, se lastimó, se esguinzó, no sé cómo decirle, su pie. Entonces, bueno, me mandó un mensaje y le digo, wow, la ouija de papel está ahí. Y si te pudiéramos contar así, bueno, sin que que no nos cancelaran, ¿no? Oh. Todo lo que ha pasado en la obra, güey. Todo Todo lo lo que nos ha pasado en la vida. En la vida. Porque, bueno, todo eso es humor, Rodrigo. Creo que ese es, bueno, estamos bromeando. No se espanten. Yo también quiero hacer una recomendación a los papás. No se espanten, papás. Lleven a sus niñas y a sus niños, porque en general, quienes van a las obras de teatro, a la ouija de papel, son adultos. Y lo que nosotros queremos son a las niñas y a los niños para que vean este proyecto que les enseña, pienso, o más bien muestra, más que enseñar, muestra que la lectura y la escritura puede ser un juego, ¿no? Y que una ouija de papel puede contener todos los libros existentes, ¿no? Que ahí está contenido. Nuestro cartel es precisamente una ouija en donde se devela el alfabeto. Y creo que hay un compromiso en nosotros, en que la lectura, la escritura, pues deje de ser académica, ¿sabes? Aburrida. Y que se vuelva un pretexto para jugar con las letras, para jugar con los sentidos, para hacer juegos de palabras, para tener una narrativa, ¿no? Yo recuerdo mucho a una amiga pequeña que decía, cuando le regalamos la ouija, porque a las niñas y a los niños que van a la obra de teatro les regalamos una ouija de papel, y entonces me decía, te digo que estábamos en la onda de la pandemia 2020, y decía que yo voy a hablar con mi abuelita. Decía, y entonces, ¿qué narrativas después de la muerte pueden tener las abuelitas, ¿no? ¿Y qué encuentros pueden tener las niñas y los niños a partir de la escritura y de la lectura? Porque lo único que tienen que hacer las niñas y los niños y los grandes para jugar la ouija es concentrarse. Solo tienen que concentrarse. Entonces, bueno, la ouija nos ha dado mucho, nos ha dado una amistad entrañable entre los participantes que estamos con Ever. ¿Cuántas presentaciones llevan? Ay, Dios, mira. 32 en una contabilidad de chocolate, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, hemos tenido las primeras funciones, fueron en Gozona, que mandamos un saludo para todos los de Gozona y todos los que fueron a compartir con nosotros ahí en Gozona. Después de eso hicimos algunas funciones en el Anhelo, en la librería El Anhelo, y ahí hicimos chingomil funciones, porque dábamos 6 funciones por día. ¿6 funciones por día? 6 funciones por día, para un pequeño grupo de lectoras, de participantes en esta sesión espiritista, y luego algo más en Casas Hogar, ¿no? Que bueno, queremos anunciar que el día de mañana estaremos en una casa hogar del DIF, ¿no? A las 6:30 de la tarde. Es exclusivo para las niñas y los niños que viven en la casa. Queremos agradecer a Nayeli de León, ¿no? Nayeli de León, saludos Nayeli de León. También. Ahora nosotros ya como el canal es muy famoso, ¿no? Y todo el mundo nos está viendo. Sí, obviamente. ¿No? Entonces, bueno, podemos nosotros saludar a toda la gente, ¿no? Y bueno, también vamos a tener otras funciones para la Biblioteca Nestrosa. No, la biblioteca infantil, la BS Xochimilco, el 29 y el 30 de abril. Entonces es una obra para niños y niñas, ¿no? Es una obra para niños y niñas. Para quien pueda verla. Sí es este público al que se está invitando, a quien se diga, porque en realidad son quienes más juegan
y que creo que hay una cosa en la pieza que es el juego, pero pienso en las primeras funciones que fueron en Gozona. Llegaba el compadre Bruno Varela y Gabriel Elías y toda esa, Marco Albert, que esa es la banda que le gusta el ruido, ¿no? Que le gusta la música experimental, y llegaban a ver esta cosa, porque también eso es lo que está proponiendo la pieza, ¿no? Como si es una pieza teatral, escénica, pero al mismo tiempo vamos hacia el sonido, hacia el ruido, hacia los sonidos extraños. El grito, ajá, como una reivindicación, ¿no? Jugamos con Grotowski, como con cosas de estas que a lo mejor están fuera de lo que se piensa que es para la infancia. Y a mí eso se me hace como muy provocativo en muchos sentidos, ¿no? Como... ¿Provocar a la infancia o a sus papás? Ambas partes. Sí, que jueguen. Por ejemplo, ¿cómo es una provocación para la infancia? Les damos una ouija, ¿no? O sea, para empezar, llegan y les damos una ouija de papel y bueno, y terminan, y hay unos ejemplos que hace la pitonisa, ¿no? Pone los ojos en blanco, las plantas cantan y gritan, ¿no? Hay abismos boqueantes y todos son tragedias, llantos, pescados alados, ¿no? Entonces, todo eso son pequeños ejemplos de cómo podemos jugar con la lectura. Como a mí me parece en toda la trayectoria que he tenido con niñas, niños y libros y libras, ¿no? Ha sido motivar a que los libros sean también parte del juego, ¿sabes? O sea, desacralizar al libro, quitarle el peso de que te está enseñando algo y más bien como y que colocarlo aleja al final, o sea, como que es un lugar que limita, que ya no quieres porque lo asocias con la escuela y la escuela está aburrida, entonces pues la gente no quiere ir a aprender a un teatro o a un lugar para ¿Quieren entramos eso, un ¿no? poquito? Sí, ya llegó la ouija de papel, Llegó. ¿viste? Llegó. Bueno, creo que, a ver, vamos a... Vas a por allá. ¿Cómo le hicieron para tu amiga? ¿Cómo la conocieron? Así, pero que ya no tienen. Vamos a meter unas hojitas. En el tóculo, muy bien. Como pongo un tóculo. Le damos esta ale. Ándale. Ahí está. Bueno, estamos viendo un poquito cómo seguimos transmitiendo. Uy, ahorita regresamos. Ya regresamos. Estaba lloviendo, tuvimos que meter todo y meter nosotros también. Y bueno, te manda saludos Emanuel Torres. Creo que sí. Dice saludos maestros y policía de la lágrima. ¿Quién es policía de la lágrima? Yo. ¿Tú eres policía de la lágrima? ¿Por qué te dicen policía de la lágrima? Por un programa de radio, que yo estoy obsesionada con la radio, entonces seguro es Emma Torres, quizás. Ajá, Emanuel Torres. Saludos a Larky Torres. ¿Así se llama? ¿De policía de la lágrima? ¿El programa? Sí, Policía de la Lágrima, y pues ya después era Policía de la Lágrima y Policía de la Lágrima, y pues ya creo que se quedó ahí el apodo. Ok, ¿cómo lo hiciste con tu personaje? Tu personaje que es una pitonisa como húngara, sueca, ¿de dónde viene esta pitonisa? Pues viene del inframundo. En realidad la pitonisa soy yo, inventándome que este personaje existe. Pero no, la pitonisa es un personaje que se ha ido moldeando como ha querido. Me gustaría hablar que hubo muchísimo método en esto y lo que sea. Lo que ha habido es una gran investigación sobre un montón de referencias. Pasar un poquito más para atrás para que te caiga Para que me caiga la luz. la luz, ahí está. Tú me dices. Bye. Bueno, un montón de... Siempre. Bueno, un montón de referencias que siempre han sido, pues, en compañía de Saúl, ¿no? Primero con Elizondo, sobre todo, pues, con Edward Gorey, que, como decía hace rato, ¿no? Como que pienso, estas almas en pena, mujeres, también las histéricas, las locas, las encerradas en las torres por malas, las canceladas,
pues es una mujer de cierto tipo, ¿no? Como vidente. Al principio jugábamos mucho con esta, ¿cómo se dice? Como esta cosa falsa. Sí, como algo mucho más fársico, Ajá, mucho algo más mucho fársico. más que tiene que ver con una exacerbación, ¿no? Con la mentira, con este juego, con esta convención de generar mentiras y que el público no los crea, ¿no? O sea, como con este estilo de vidente, ¿no? Como las que vemos el cliché, ¿no? Trabajamos mucho sobre el cliché, como para lograr la convención, para lograr el humor. Sin embargo, creo que fue asentándose, ¿no, Ale? Y creo que el punto que se fue descubriendo fue la voz. Fue la voz ¿Cómo de fue la... asentándose? Pues con el tiempo, con las funciones, con ir viendo de dónde viene este personaje, también una relación ahí pues mística con las cartas, ¿no? Como que las cartas sí me dicen a mí cosas, porque voy contando el cuento y las cartas van apareciendo, o al revés, ¿no? Como las cartas van apareciendo y se va contando el cuento. Y de pronto ya hay una cosa que no me permite salir de ese universo, porque ya se está haciendo este diálogo y pues se fue asentando conforme das funciones, como creo que sucede con el teatro. Y yo fui afinando algunas cosas que sí iban hacia la voz, ¿no? Como creo que este personaje, sin la dirección de Saúl, hubiera estado en otros tonos, o yo de pronto estaba muy en esta cineasta Maya Deren, o así como cosas muy en blanco y negro, muy como casi cine mudo, ¿no? O sea, para mí era mucho incluso expresionismo alemán, no sé qué, era como muy ese personaje que yo buscaba para hacerlo en esta cosa interesante, y de pronto descubrimos que realmente lo que sucedía es que lo interesante era la voz, que no era lo que se contaba, sino el cómo se contaba, este humor, este reírse de la muerte un poco, ¿no? Como, no sé si de la muerte. También de la muerte, también de todos esos prejuicios que tenemos, ¿no? Creo que es una pieza que no es nada políticamente correcta, ¿no? Y entonces creo que va rompiendo, ¿no? Va rompiéndose, no sé, son varios cuentos, ¿no? Entonces casi siempre hay un orden, pero está la tragedia inanimada, que es una tragedia entre botones, agujas, plumas del 37, canicas de cristal, y luego el diablo y la señorita Skill y Villefassoir, ¿no? Un demonio que aparece, y un libro con 92 cosas malas que se pueden hacer, completamente malas, que se pueden hacer. Y luego un personaje que cuelga de un cordel largo, un pescado salado, seco y salado, ¿no? Solo para divertirse. Solo para divertir a las niñas y a los niños pequeños. Sí. En general es un juego, es una provocación, es volver al humor, es reírnos de nosotros mismos y de nuestros prejuicios. Creo que es una pieza que rompe la convencionalidad del teatro y del performance, ¿no? O sea, creo que nos instalamos de nuevo en ese espacio que nos deja Gorey para ser interpretados, y también Elizondo con Farabeuf. Y creo también que a mí me ha permitido como detectar gracias a Alejandra varios intereses, y sobre todo el sonido. Creo que Alejandra tiene un instrumento fantástico de voz, ¿no? Y que llena el espacio, ¿no? Llena el espacio con toda esta emotividad que es hacia donde apuntamos. Y también con Eber Garnica, ¿no? Con
nuestro compadre Ever, que hace un acordeón siniestro, fantástico. Además de eso, es muy complejo para él, porque Ever es un artista pues multidisciplinario. Él baila, canta, actúa, parkour, o sea, es un estuche de monerías nuestro compadre. Y de repente yo le digo, no, compadre, tú vas a tocar el acordeón y te vas a quedar ahí estático. Y es más, tu vestuario no va a ser el más producido. Entonces, bueno, un poco nos reíamos de eso porque decíamos que Ever quería ser la pitonisa. Podría ser la pitonisa. Brutal, ¿no? Sin embargo, me quita la chamba, pinche. No sé si yo pueda tocar el acordeón. No, sin embargo, creo que en esa contención, ¿no? En donde Ever está, ¿no? En donde el acordeón tiene algo muy particular que yo no me había dado cuenta, que tiene voz. Es una voz el acordeón, es una respiración, ¿no? Hay unos momentos en donde no presiona ningún acorde, ninguna tecla, no sé cómo decirle, y solamente deja pasar el aire por el acordeón, y de repente yo veo un cuerpo, ¿sabes? Veo un cuerpo que está siendo manejado, que está siendo performanceado, ¿no? Por Ever, y con mucha sensibilidad y en una gran comunicación. Creo que ese compinche, ¿no? De la pitonisa, el que puede como también jalar algunos hilos, ¿no? Dentro de la escena, pues no quedó para mí, la verdad, no puedo desear un elenco tan especial para esta obra de teatro, y por eso mismo la recomendamos. Además, bueno, todo lo que decimos aquí, y un poco también porque estamos contigo, Rodrigo, ¿no? Porque está el terreno, ¿no? Está el terreno, pues en general, pues lo que nos gusta es tener humor, pero sí, sobre todo, invitar a todas las niñas, a todos los niños y a sus papás a que se den la oportunidad de reírse, ¿no? De reírse del mal, ¿no? De lo que de repente se siente que es el mal. Y que también hay que decir que son temáticas que les gustan profundamente a la infancia, como siempre veo como a los niños que están como queriendo asustarse, buscando ese lugar, y los comentarios que hemos tenido como niñas, niños, han sido muy chidos, como que reciben muy bien la obra, la reciben en el lugar, o sea, de pronto pareciera que es más difícil hablar con un adulto que con un niño, como que ellos pueden ver estas notas de diversión, estas notas de lo absurdo, de la imaginación, que muchas veces como adulto sientes que tiene que tener la estructura súper cabrona y no sé qué, y a mí de pronto veía esta pieza y la veo como desde un lugar separado a la pitonisa, ¿no? Más como Alejandra, que realmente tiene una estructura potente, una estructura en tanto lo complejo, o sea, pienso, es una tragedia, lo primero que se dice, ¿no? Como todo está estructurado como tragedia griega, pues, y de repente que eso le vayas a dar a los niños y que no salga la botardita, así, no sé qué, pues se me hace una provocación chingona. Y incluso otros, hablar con el diablo, que es como una suerte de diversión, contactar a la abuelita, estar en eso, creo que a mí me ha permitido como expander bastante mis límites hacia quienes quiero que vean las piezas que a mí me gustan, porque es una pieza que yo, si la viera de morrita, me encantaría, ¿no? O sea, Eugenia, que es mi gran amor, de no sé cuántos años tiene ahorita, 10 años o cuántos ya cumplió, pero es la hija de Eugenio y Rosario Ordóñez. Bruno Eugenio. Ajá. Y ella ha visto la obra bastantes veces y creo que le gusta. Lua se sabe la obra. Lua es hija de Ever. Entonces, bueno, es parte del equipo. En algún momento ella era... Amamos a Lua también. Claro, muchísimo, ella era la asistente asistente de dirección. Lua, sí, ella... Entonces, sí hay una forma. También, fíjate que los cuentos están sí generados para las niñas y los niños. Por ejemplo, este tema de las repeticiones, ¿no?
con el pescado salado, que realmente se llama el arenque en salazón, que nosotros le cambiamos a pescado salado, pero hay repeticiones y entonces pescado seco y salado, por ejemplo, ¿no? Y eso permite ingresar mucho a las niñas y a los niños el canto. Gorey tiene una gran musicalidad, ¿no? en su escritura. Por supuesto, en español es un poco más complejo, no es un poco más complejo, pero en la traducción se sigue conservando cierta musicalidad. Sí es una experiencia sonora a la que se enfrentan las niñas, los niños, los adultos, los asistentes a esta obra, y creo que eso es lo más rescatable como propuesta. Si hablamos de una propuesta, es volver a algo primigenio, que es la voz y la presencia, ¿no? Y siempre en muchos de los proyectos que hemos venido realizando, pienso o quisiera compartir con las niñas y con los niños que es un juguete que tenemos integrado, ¿no? Es un juguete que tenemos integrado y que es muy, muy, muy divertido, que podemos jugar con él, y creo que ese es el rango de la pitonisa, el juego del sonido, el juego de la voz, de la emotividad, sí lo que se dice, ¿no? Pero más cómo se dice, más cuál es, desde dónde viene ese sonido, desde dónde surge el sonido, que es un poco como esta experimentación que estamos llevando. Y fíjate, Saúl, que ahorita lo dices, esto del juguete, que ya es algo que habíamos hablado en otro momento, pero que ahora que estamos como concentradas más en este juguete, pues no había pensado que es algo que lo tienes contigo, no tienes que, o sea, lo cargas, ya está en tu cuerpo, ¿no? Y que poder transmitir eso creo que sería como algo que a mí me interesaría mucho, ¿no? Como hay unos sonidos ahí, yo de repente soy como muy aguda o muy no sé qué, y eso es divertido, o sea, como ay, voy a hablar como la pitonisa y no sé qué. Entonces, esa histrionicidad, creo que se me hace algo que a mí me encanta, o sea, se me hace muy divertido, un gran juego, un lugar para provocar, para no abandonar, ¿no? Creativo, liberador. Y el tema también de la ficcionalidad, ¿no? O sea, cómo trabajamos con la ficción, cómo los personajes no son naturalistas, ¿no? No tienen nada que ver con este plano terrenal. Sí. Tiene que ver más con unos planos místicos, tiene que ver más con esos planos de lo inexplicable, como es el lenguaje, como es la escritura, ¿no? Creo que también con Rafa en algún momento reflexionábamos acerca de la escritura y de cómo es casi pues la gran pandemia, la escritura, ¿no? La escritura, la lectura, donde a los niños de una u otra forma están obligados, ¿no? Por los papás, por los maestros, por los anuncios en las calles, por los libros, a leer, a escribir. Y ya que estamos en esas, ¿no? Pues que sea más creativo, que sea más divertido, creo que es nuestro objetivo. Ok, muy bien. Pues ¿cuándo se van a presentar próximamente con la Ouija del papel de Edward Gorey? El día de mañana nos presentamos en el Casa Hogar del DIF a las 6:30 de la tarde. Es una función exclusiva para niñas y niños que habitan en ese espacio. Y tenemos para el 29 y 30 en la BS Xochimilco. En la central de Abastos también lo vamos a tener, pero también ese es más como una sorpresa, ¿no? Más como una sorpresa. Llegaremos a la central de Abastos. ¿Para ustedes? Para la gente, para nosotros. Creo que es más bien, de nuevo, como te comento, es abrir una caja que no sabemos si estamos dispuestos a abrir, porque hay mucha emoción. O sea, juntarnos Alejandra, Ever y yo es como juntar dinamita y pólvora y una mecha corta. Ok, bueno, entonces ¿hay algún proyecto? Ok, ¿hay algún proyecto? ¿Están planeando Ya le dio algunas otras? miedo a Rodrigo, ya le dio miedo.
miedo. Bueno, pues seguimos, vamos a intentar, ¿no? Seguir moviendo esta ouija. También para alguien que esté interesado, que quiera hacer una sesión espiritista desde su casa. Ah, ¿sí hacen sesiones espiritistas? Podemos hacer sesiones espiritistas. Es que es una sesión espiritista, o sea, Claro, ¿de qué manera? Pero tú ya estás ya totalmente capacitada para una sesión espiritista, así que te digan, Alejandra, vas. Tienes que ir a verlo. No, ya la vi, Tengo que pero... concentrarme más, o sea, si hay un momento que tengo que estar concentrada profundamente y un poco ir hacia lugares de la mística, ¿no? Como al principio, como decíamos hace rato, era muy del ¿A qué se refieren con la mística? Pues aquello azaroso que pasa. ¿Eso que no ves? Eso que no ve, la mística, ¿qué es? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué será la mística? Es todo aquello que de repente no es tangible, ¿no? Que tienes que creer, ¿no? Que tienes que creer para que exista. Creo que, bueno, no sé, no... Como teníamos esta discusión un poco y por eso equiparábamos como, no sé si todo el arte, creo, pero pienso en la literatura, ¿no? Tú sabes un poco que es una ficción o que es una mentira o lo que sea, que también lo hablábamos con tu libro en su momento. Tú decides un poco creer, tú dices, quiero jugar a este juego de lo que estos personajes me van a contar y decides entrar en esa convicción, es un salto de fe, ¿no? Y creo que la mística sucede cuando miras que todo está perfectamente alineado y sucede algo, ¿no? Como en la pieza, hay muchos momentos realmente místicos, pero creo, yo como pitonisa, espero que sucedan para mí. Espero que ese sea como mi rosa de los vientos, ¿no? Que me guíe, que una persona, porque la gente trae cosas, o sea, no vas tú solita, un ensayo que Saúl y yo tenemos no es lo mismo a una función o un ensayo con público, que hemos tenido un par o algunos, y de pronto esa energía pues contacta en algo en mí, en algo en la otra gente, y lo que se cuenta, lo que no se cuenta, sobre todo, el espacio vacío, el sonido, la música que genera Ever, ¿no? Como con su Carmen II, que es su acordeón, que pertenece a su abuelo, o sea, como todo está realmente muy cuidado en la pieza, ¿no? Hay mucho... Todo el diseño, quisiera yo comentarlo ahora, que todo el diseño de las cartas, ¿no? En las cartas, nuestro cartel, la ouija de papel fue por Carlos Franco, ¿no? Que además de eso, buenísima onda, como siempre es Carlos, nos lo regaló, ¿no? Nos regaló su diseño y creo que el equipo que se ha integrado de creativos para esta ouija de papel pues es de primer nivel. La verdad es que sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Y sobre todo, creo, Rodrigo, que es una propuesta. Estamos muy concentrados en generar este contacto con el más allá. No, yo una vez a Alejandra cuando estábamos remontando para este año la ouija, me decía, güey, ¿qué pedo? Mira, tengo un texto, tengo que ver lo de las cartas, tengo que tener un tono de voz, tengo que checar mi luz, tengo que seguir en la música, güey, son un chingo de cosas. Y entonces yo pensaba, y bueno, mi respuesta, un poco porque pues mi papel no es nada más que contener a la actriz y al músico, ¿no? Nada más, ¿no? Que aparte sí, o sea, Eve y yo no somos tan fáciles de contener, o sea, hay una locura para que esto pueda suceder, hay que decirlo. Entonces le decía, si tú piensas por separado cada una de esos elementos, es imposible. Lo único que tienes que hacer es hacerlo todo. No pensarlo, solamente hacerlo todo, porque mira, creo que se ha subestimado muchísimo el trabajo de las actrices, de los actores, de los músicos en escena, quiero decir, ¿no? Sobre el escenario, más allá de la cámara, más allá de la grabación, más allá de la postproducción. El acto en vivo implica un riesgo, implica unas tomas de decisiones, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? ¿Cómo se dice? Y cómo no se dice. Y creo que estamos en esa
en esa fe, ¿no? En esa fe y en esa mística, también precisamente en el contacto con ese más allá, en el contacto con la, podemos decir, con la divinidad, o con las musas, ¿no? ¿No? O con las musas, o con el diablo, ¿no? Sí. ¿No sabe? O sea, en general recurrimos a muchas de estas ideas, ¿no? A muchos de estos arquetipos, ¿no? De divinidad para poder lograrlo, porque además de eso, esta onda de la pandemia y el teatro ha sido muy complejo llevar a los espacios, ¿no? Y cómo llevar este tipo de propuestas a los públicos, ¿no? Los públicos se han limitado a la pantalla, ¿no? Se han limitado a mantenerse pendientes de su celular y de Netflix y de cuanto más. Y creo que en esta presencialidad y en este juego, en donde sí hay una exigencia hacia el público de la interpretación, ¿no? Pues tenemos públicos de 10 personas, 8 personas, ¿no? También no hemos puesto muy barato nuestra entrada. No es de las más baratas, no es de las más baratas, pero sin embargo, aún teniendo una entrada, pues más o menos, 200 varos hemos cobrado, aún así, güey, ganamos así, ¿no? Así, es muy difícil. Sí, bueno, sí, creo que para nadie, o sea, ha sido fácil este tema como de llevar a cabo sus proyectos. Si no tienes una beca, sobre todo en el teatro, creo que es como de las artes más castigadas en tanto aquí, o sea, en tanto eso, ¿no? Como no voy a mentir, ¿no? Es como ha sido, sí, muy complejo. Creo también que hay otros espectáculos, otras cosas que están sucediendo en Oaxaca. Hay otra gente que está llegando a Oaxaca que puede pagar espectáculos de producciones máximas, pero actoralidades mínimas. Y eso es un poco una rabia que traigo, ¿no? Como decir, sí, nuestro trabajo vale eso. Y también nosotros sabemos hacia quienes pueden y hacia quienes podemos hacer un trueque. O sea, tampoco estamos cerrados a eso, ¿no? Sí, como las funciones, ¿no? Que damos para las casas hogar, ¿no? Que siempre son gratuitas, que son en un sentido de compartir este humor, ¿no? Este humor con más niñas, con más niños, que se rían de las situaciones absurdas que se enfrentan las agujas y los alfileres y la señorita esquí y un hombre serio, ¿no? Entonces, creo que es muy gozoso, sin embargo, creo que gozoso en el amplio sentido. ¿No? Sin embargo, pues es un proyecto que nos exige tener una capacidad de respuesta, ¿no? Nos exige tener una capacidad de creatividad, ¿no? Y proponer, ¿no? Porque podríamos haber montado tal vez Caperucita Roja hubiera salido divertido y así, pero creo que también... ¿Y quién hubiera tratado Caperucita? ¿Tú quién crees, Rodrigo? ¿Te hubiéramos invitado a ti? Gracias. Tú hubieras sido Caperucita. Qué bueno. No, bueno, creo que también hacer una pieza de la nada, o sea, como de la tierra, y después ver lo que pues ha sido un trabajo de un año. También creo yo ahora me doy cuenta que el vínculo para mí es importante para construir, para crear, para generar el trabajo, para generar esta cosa mística que no puedes si te cae mal tu compañero, porque pasas mucho tiempo con esa gente, de verdad, mucho tiempo, y estás muy vulnerable y estás a veces muy triste o a veces muy enojada y a veces no puedes ni con tu alma, pero tienes que lograrlo, y esa contención a mí me parece muy importante en este tipo de trabajos, procesos creativos, ¿no? Como creo que la pieza tiene también esa
esa cosa rigurosa de la amistad, esa cosa casi inexistente del amor hacia otra persona, tanto en la amistad, porque es difícil, o sea, es difícil ese tipo de encuentros, como hacer una pieza que vulnere tanto, que evidencie tantas otras cosas, que confiar, ¿no? También, porque con Ever es mucho de la confianza, ¿no? Como yo tengo un ensayo distinto al que él tiene, un entendimiento diferente de la obra, él es totalmente el mundo de la, pues no sé si de la música, pero sí de las notas, del sonido, del ruido, y yo tengo este mundo del grito, de esta visceralidad, vulnerabilidad, lo que sea, pero también tengo un texto y tengo un cúmulo de acciones que, si bien son repetitivas, me exigen una fineza, ¿no? Una cosa ahí que no puedo como abandonar. Y de nuevo repetir, ¿no? El teatro, el teatro que proponemos y la dirección que se propone, aunque tenemos una base, ¿no? Tenemos una base y seguimos un camino, es un camino en la oscuridad, ¿sabes? Es un camino en donde, yo recuerdo a Ale, ¿no? Diciendo como conciertos, solo chispazos que nos hacen seguir el camino. Creo que ha sido muy afortunado para mí desde la dirección, ¿no? Y la producción y la limpieza, ¿no? Y el desmontaje, poder tener la oportunidad de generar algo con Gorey, ¿no? Algo con Gorey, algo con Elizondo, con Alejandra, sí, con Ever Garnica, ¿no? Y con todos los que van participando, y sobre todo también con el público, porque la compañía Fantasma, que en esta ocasión la integramos nosotros, ¿no? Es como que tiene algo de radioactivo. Tú vas, tú ves, ¿no? Y después de eso empieza a funcionar la obra. Hay una impronta, hay unos lentes que se van colocando, ¿no? O sea, hay un velo que se coloca ya para ver el dispositivo, hay un dispositivo que se coloca para ver la vida, para ver el humor que nos rodea, para ver nuestros prejuicios, para expresar lo que no se expresa, para colocar en escena lo obsceno. ¿El personaje cómo lo confeccionaste? ¿Te viste algunas películas sobre adivinas? La verdad es que no, ahorita estoy fallando, la verdad es que no, todo salió del libro, o sea, también Elizondo pinta un personaje casi como... es una diseccionadora, ¿no? Un diseccionador, es una cosa ahí muy rara, como algunas lecturas que yo había tenido, algunas instrucciones musicales, o sea, más que como cosas visuales, teníamos mucha influencia de Santa Sabina, de Rita Guerrero, de Amanda Galás, las chicas así, las niñas punk del mundo, las Cindy Benches, o sea, como toda esta estética, creo que también han sido referencias mías, ¿no? Personales, que de pronto digo, esto puede combinar con esto y esto otro, y bueno, creo que esto le funciona a la pitonisa, ¿no? Como que creo que más referencias hacia lo visual, tengo referencias pues intelectuales y musicales, ¿no? Que creo que ahí trabajo más, me funciona más trabajar desde allí que ver películas, que creo que yo sentía que eso me ensuciaba. O sea, de pronto veía esto que te decía de Maya Deren, que me encanta, pero es súper, o sea, por ejemplo, para esto de la tragedia, ella tiene como una pieza con objetos. Y decía, claro, esta es la pieza, pero si tú no tienes esa referencia, como que vas un poco perdido, ¿no? Y más que ser una referencia, yo quería que fuera como un concierto ahora, una ópera, un lugar así como inimaginado, y al mismo tiempo que te diera esa cosa
de una pitonisa, de un personaje que está contando unas atrocidades, porque ella de pronto se ríe de la gente muerta y cosas así muy terribles, ¿no? Y pues hace algunas maldades varias. Entonces, pues creo que de allí va, y también de este humor, de lo que es lo malo, lo que es lo bueno, todas estas asperezas morales con las que estamos contingiendo, viviendo, agenciándonos. Y creo que por allí yo empecé a un poco, no sé, lo digo en lo más lógico que me lo preguntas, pero en realidad la pitonisa vino a mí, o sea, fue un momento de mística, es un momento casi como encontrarte en un espejo y decir no soy esta, pero puedo ser esta, ¿no? ¿Te has sentido muy mística en el escenario de repente? Muy misticoncísima. ¿Misticoncísima? Sí, bien mística, también porque neta, la banda, el público que asiste te da cosas, o sea, te quiere y o sea, ha generado amistad, ¿no? Como me acuerdo de una chica que fue al Anhelo y ella decía, yo quiero hablar con mi abuelita porque realmente pensó que que no era este juego con Edward Gorey, ¿no? Que era una cosa, que iba muy en serio, una cosa así, que es en serio, pero que tú tengas esta disposición de decir, de contarle a esta gente, otra chica que gritó allí, que a mí me impresionó mucho. Los lingüistas, el grupo de lingüistas que fue una maestra, le interesó muchísimo para que su examen final de alguien de un grupo que estudiaba lingüística, no en general. ¿Y qué le dijeron a la niña? Aquí no hacemos eso, ¿cómo le dijeron? ¿De qué? Bueno, la niña cuando dijo que si podían llamar a su abuelita, ¿qué le dijeron? No, era una mujer. Era una mujer. ¿Era una mujer? Una mujer, pero fue como, o sea... ¿llamaron a la abuelita? Como llamamos a la abuelita. Fue una cosa muy simbólica, ella entendió luego, ¿no? Como que creo que la pieza entiendes cuando estás allí hacia dónde va el asunto, y hay un momento también para que el público hable. Y ese momento siempre va hacia eso. O sea, siempre la gente crea, y eso a mí me parece que es una pieza chida. O sea, yo de pronto odiaba que me dijera, ay, tú habla, no sé qué, pero ahora es interesante que la gente quiera hablar, o sea, que quieren estar allí en esas historias o crear su propia historia, ¿no? Que es un poco como la misma Ouija, ¿no? O sea, porque la Ouija habla, la Ouija te interpela, ¿no? La Ouija te comenta, siendo que tú la estás manipulando, ¿no? O sea, como siendo que tú eres el medio. Creo que por eso también hablamos de la mística, porque es ese contacto con el más allá, ¿no? Hacemos contacto con el más allá, ¿no? Para hablar a través de una ouija de papel, ¿no? Como así inicia la obra de teatro. Y creo que en sí eso es, hacer contacto con la divinidad. Y creo con la divinidad que existe en los teatros, ¿no? Con ese aquí y el ahora que se propone, con la emotividad, con todo el cuerpo, con la toma de decisiones. Porque cada función es distinta. Además de eso, bueno, tenemos algunos ajustes ahí, por ejemplo, nunca tenemos marcados los finales, ¿no? Terminamos no solamente con la gente que escucha los cuentos, sino con la gente que cuenta su propia historia, ¿no? A partir de la imagen de Edward Gorey. Y como en ese sentido creo que lo hace para mí como actriz muy interesante, ¿no? Como tener una pieza en la que puedas involucrarte, que sea libre, ¿no? Que haya una libertad en esas decisiones, que si bien hay un mapa, hay un lugar a donde llegar, algo que tienes que hacer, ¿no? Para que no se te caiga la pieza, pero hay mucha apertura, y eso hace que no se vuelva aburrido para mí, o que se vuelva interesante, o que todo el tiempo pues podemos estar hablando de esto muchísimo más, como que siempre provoca algo, siempre como, ¿viste qué momento cayó allí? ¿O viste que esta cosa? ¿O esto funciona muy bien? O en uno de los ensayos en Chipi Chipi, de pronto yo digo en esta ocasión Edward Gorey, y se empiezan a mover como unas cosas, y dicen, ¿qué onda? ¿Qué clase de invocación, de efectos especiales? Y nosotros pues nos encantaría la gran producción. Ya dijimos, vamos a
poner entonces un ventilador. Ya luego nos desilusionamos y digo, no va a estar ruido del ventilador, no, mejor que ocurra lo que tiene que ocurrir. Y creo que también en alguna ocasión Alejandra hacía mención de eso, que al principio nos íbamos mucho en un plano como del artilugio, como del engaño, ¿no? Del engaño. Y en este momento más bien nos soltamos a la contingencia y a lo que pueda ocurrir al estar atravesando estos paralelos de la escritura, ¿no? Y al estar atravesando estos portales hacia el más allá, o hacia lo imposible, o hacia todos los muertos que habitan en los libros. Ok, muy bien, pues ¿cuál es el plan con la obra? ¿La van a seguir moviendo hasta donde sea, hasta donde se pueda? Sí, lo vamos a seguir moviendo. Rodrigo. Fíjate, Rodrigo, que ¿Quieren ir a otros estados, a otras ciudades? Sí, exacto, queremos ir a todos los estados, a todas las ciudades, sobre todo a Nueva York, para presentarlo a sus fans, a los fans de Eduardo Gorey. Tijuana, ya hay una onda por ahí que pues en Tijuana, Timbuktu, París, ¿no? En general estamos dispuestos a todos los productores que nos están viendo en este momento. Desde casita. Desde casitas, desde la comodidad de sus hogares y seguridad, ¿no? Pues en general, bueno, todo como lo ves, Rodrigo, es risa, es broma, ¿no? Es una pieza compleja. Sabemos que a veces no estamos en competencia ante el folclore, ante la moraleja fácil, ¿no? Ante la convención más simple, ¿no? No entramos ahí. Sin embargo, siempre habrá gente ávida de encontrar propuestas, ¿no? De encontrar voces auténticas y que además se generen desde nuestro terruño, Oaxaca, y que no es precisamente colocar como a alguna número uno, no colocar dramaturgias, ¿no? Que eso es lo que la compañía Fantasma se ha especializado, ¿no? A las no dramaturgias. ¿Por qué las no dramaturgias? Porque partimos de las narrativas, ¿no? Partimos de narrativas, partimos del álbum ilustrado, ¿no? Partimos desde otras escrituras, desde la escritura en el espacio, desde la escritura con la música, desde el escribir sin papel, ¿no? Ni lápiz, ni tinta, ni impresora, ¿no? O sea, desde escribir en el espacio. Ok, en el espacio sideral. Tiene que ver. Es amplio. Decía una niña, oye mamá, ¿y la caca dónde se va? No, pues la caca pues en la taza del baño, pues está en el agua y entonces agarra un camino por el drenaje y agarra el río, que es una genial idea echar la caca al río, ¿no? Ay Dios, eso está muy mal. Y luego pues llega al mar. ¿Y las palabras? ¿Y las palabras a dónde se van? Y creo que es también la pregunta que nosotros nos hacemos. Y la ouija de papel y Edward Gorey y todo lo que se dice ahí, ¿a dónde se va? Y creo que, bueno, esa pregunta nos gustaría que ustedes, público conocedor, la resolvieran y nos acompañaran para este 29 y 30 en la BS Xochimilco a partir de las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Es entrada gratuita, ¿no? ¿Entrada gratuita a la ABS o van a haber cobro? No, en la ABS es entrada libre, pero cupo limitado. Cupo limitado. 4 funciones. ¿Algo más quieren decir después de esta larga entrevista que no sabemos muy bien de qué trató? Pero... Pues bueno, gracias por el espacio, Rodrigo. Viejo conocido, amigo personal, Jesucristo superestrella, no escritor invicto de las publicaciones autogestivas. Pues nada, que vayan a ver otro tipo de teatro o otro tipo de performance. Está bueno y si no, pues díganlo, ¿no? Como creo que eso en Oaxaca luego está muy cabrón, que no podemos generar una crítica en nuestros trabajos, hay que mirar qué estamos haciendo. Es una pieza que es divertida, que es provocativa, que es una
burla algunas convenciones, ¿no? Es para gozarlas. Y bueno, pues ya está. Va. Raúl, Bueno, saludos. pues yo agradecer a todos los que han participado en esta Ouija, ¿no? Sí. A toda la gente que ha asistido, que nos ha apoyado, que no nos ha dejado, a todas las comadres, ¿no? Que directa o indirectamente están, ¿no? A que apoyan, a todas las instituciones que nos han abierto sus puertas también, Sí. por ejemplo, a Bosona, a Chipi Chipi, al Anhelo, Anhelo, Gabriel ¿no? Elías. A Gabriel Elías desde su casa, a Bruno Varela, que no se perdió una de las funciones, ¿no? Pues eso, agradecer que tengan que nos den este voto de confianza de que lo que vamos a proponerles seguramente va a ser algo malo. Ok, bueno, pues ya escucharon, algo malo. Gracias por vernos.